vámonos con nuestro tema. Vamos a platicar de cómo integrar a los millennials a la vida laboral. Todo un tema que tenemos que partir por empezar por entender qué son los millennials. Porque de entrada eso de la separación de las generaciones puede a veces parecer un poco chocante, pero no sabe qué descriptivo resulta. Y lo platicamos esta noche con Ana Estrada. Ella es directora de Brújula Interior, experta en temas de coaching y consultoría. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Encantada de estar acá. La verdad es que abriste con algo que es cierto. O sea, ahora que decías, hay que describir primero qué es los millennials. Sí hay que empezar así. No lo había pensado así, porque seguro, Enrique, te ha tocado oír que ahora en muchos lados se dice la palabra. O sea, sí, millennials o milenio. Y ellos lo entienden perfecto. Pero si tú le platicas a un baby boomer de los millennials, no te van a entender. Y aquí tenemos muchos baby boomers escuchándonos. Habemos varios de la generación X, está la generación Y. Pero llegan los millennials y rompen y lo hacen con esta fuerza, con este rompimiento impresionante que ha habido en la parte tecnológica, en la parte de reconcepción de muchas cosas, y pues sí merece la pena saber y esos quiénes son. Totalmente, porque además el simple hecho de decir la palabra tampoco te va a garantizar, o sea, el que nos familiaricemos con la palabra no quiere decir que entendamos las diferencias. Exacto. Y como dices tú, que cuál es esta forma en la que han irrumpido, ¿no? Entonces, bueno, empecemos como bien dices por ahí. Los millennials tienen estas características que van a estar marcadas, como bien dices, por un alto consumo de la tecnología desde bebés, que se van a traducir a que estén muy acostumbrados a obtener resultados o satisfacción con inmediatez, que tengan por lo mismo a veces poca paciencia y, hay que decirlo, a veces también poca tenacidad para buscar y lograr aquello que toma más tiempo, que no me va a dar resultados instantáneos, ¿no? También por lo mismo, pues tienden a ser innovadores. Mira, hay muchos teóricos que están diciendo que si bien estos cambios se ven a lo largo de décadas y de generaciones enteras, que el sobreuso del lado derecho del cerebro, o sea, este lado creativo, pensamiento espacial, que no tiene que ver ni con la lógica ni con la secuencia, está haciendo que si yo veo, por ejemplo, muchos videojuegos, que es precisamente lo que estimulan, porque yo puedo estos juegos, por ejemplo, que sí son violentos, ¿no? Entonces yo acabo de matar a todo un grupo, le doy clic, ¿no? Y ya está de vuelta al ejército entero. Eso no es lógico, eso es inmediato, eso también es innovador. Entonces, me va a restar algunas habilidades que antes yo practicaba con este tema de la repetición, pero por el otro lado también me va a traer otras habilidades, como por ejemplo, algo que ya se está llamando la conexión entre pulgar y vista, porque esta generación, piénsalo, por ejemplo, en el área de la medicina, tienen una habilidad especial para operar a distancia, que es la nueva tecnología, y que de ahí es que los estemos llamando innovadores, no porque todos sean capaces de crear, pero innovación al final significa que eres capaz de hacer algo nuevo. Y cuando tú hablas con empresas dedicadas a este tipo de tecnología médica, te dicen que doctores de generaciones previas, que las vamos a platicar, como las que mencionabas, tienen una dificultad para ver la pantalla y desde ahí operar a distancia, claro. Entonces, también vamos a tener una serie de habilidades ganadas, nuevas, diferentes, pero podríamos entonces resumir diciendo que son innovadores, impacientes, muy enfocados a lo que es la satisfacción instantánea, muy interesados en la diversidad, lo cual la mayor parte de ellos la va a traducir en me gusta viajar. No me preguntes el por qué, pero es que viajar es un sinónimo de diversidad, entre comida, gente, idiomas, paisajes, geografía. Entonces, sí podríamos decir que todas estas características son variables comunes en esta generación. Y tienen un principio de virtualidad que no tenemos las generaciones previas, a las que nosotros nos tuvimos que adaptar en el camino, ¿no? Totalmente. Que, por ejemplo, la generación de nuestros padres ya no tuvieron acceso a eso. Ellos ya no tuvieron acceso a poder convivir en una virtualidad, de poder tener, por ejemplo, un perfil de Facebook, pues implica una virtualidad poco primitiva, si quieres, comparado con lo que hacen los millennials con sus videojuegos
y sus más sofisticadas redes sociales, pero finalmente claro, fue un parteaguas. Es un parteaguas. Totalmente. Entonces, hay unas habilidades, como tú bien dices, que no van a desarrollar, estas de la repetición que tuvimos nosotros, o que han tenido las generaciones anteriores, pero los millennials están adquiriendo otro tipo de concepciones. La globalidad que tienen es algo impresionante. Para ellos, realmente el mundo no tiene las fronteras que tenía para nosotros, ¿no? Empezando porque no conocieron lo que era una guerra fría, y empezando porque para ellos la frontera la cruzan con Google Maps o con Earth, ¿no? Cualquier cosa. Y hasta ves la fachada de la casa que estás buscando de tu amigo virtual. Te paras en la calle y caminas por una calle a la mitad de Copenhague. Totalmente. Entonces, sí, eso es cierto. Ahora, si vamos juntando estas características e imaginándonos cómo es este grupo de personas en el mundo laboral, entonces ya empezamos a ver las implicaciones, ¿no? Uh-huh. Porque hay que decir también que el mundo laboral no vive nada más de innovación y de tecnología. Por ejemplo, hay habilidades o momentos francamente frustrantes en el trabajo que van a requerir de que tengas buen nivel de tenacidad, buen nivel de manejo de la frustración, capacidad de espera, porque si no, el ser más competitivo, que definitivamente lo son, no te hace más competente. O sea, ¿cuál es un aspecto no tan positivo? ¿Cuál es un hueco que se está notando en las empresas donde ya están contratados? Porque conste que esta generación, hay variaciones en años con distintos teóricos, pero básicamente son los que han nacido entre el 77 y el 97. Entonces, una buena porción de ellos ya están trabajando. Sí. ¿Y qué te topas? Que yo puedo entrar a una empresa donde en la entrevista o recién contratado pregunto, ¿cuándo me vas a mandar a trabajar de internacional fuera de México? ¿No? Uh-huh. Y entonces la empresa te dice, no ha aprobado ni siquiera que tenga una capacidad de desempeño que amerite mandarlo fuera, pero ya te lo están pidiendo. Claro. Entonces, hay una primer variable donde hay que diferenciar que sean competitivos versus competentes. Eso que dices de las fechas es muy relativo, ¿no? Depende también de mucho el acercamiento que tengan estas generaciones con esos avances tecnológicos, porque pudieron haber nacido en ese rango, pero si no tuvieron ese contacto con esa virtualidad, si no tuvieron esa posibilidad económica, también pueden pertenecer a generaciones previas o a un híbrido extraño, ¿no? Totalmente, y esto es algo muy hablado, porque es cierto que tu posibilidad de acceso a los mentados gadgets, ¿no? Uh-huh. Va a influir en que tengas todas estas características, pero hay algo que de todas formas, más allá del nivel socioeconómico ha pasado, y es, por ejemplo, la forma en que se producen ahora lo que hubieran sido las caricaturas, los contenidos de entretenimiento de esta generación, uh-huh. Más allá de si ellos tenían o no una consola de videojuegos, ya son diferentes, ¿no? Claro. Es ahí donde entra toda la ola de caricaturas japonesas y de una serie de contenidos donde ya, por ejemplo, los textos no son relevantes. ¿No? Hay una serie de movimientos rápidos, ¿no? Que te comunican algo, si es que te comunican algo, y ellos generan toda la historia acá, que otra vez se está construyendo en la capacidad creativa, innovadora y demás. Entonces, súper de acuerdo con lo que dices, pero también hay que decir que aun si un chiquito de estos nunca tuvo una computadora o un acceso a estos medios que decimos, ya la forma en que le llegó el entretenimiento, hasta el diseño de una máscara, un disfraz, era diferente, ¿no? Entonces, menos atención al detalle, más a los colores sólidos montados, rasgos rápidos, velocidad, ¿no? de secuencias, ¿no? La hasta inmediatez, en una revista, que es un elemento básico. Totalmente, sí. Entonces, o la lógica de las historias, ¿no? Sí. De repente hay quien las puede ver inconexas y a ellos les parece que no hay problema en saltar de esto a algo que no tenía nada que ver y no se atoran, ¿no? Entonces, no se atoran porque las leen sin la lógica. Ren y Heidi les aburren. Bueno, o imagínate Bugs Bunny, ¿no? Bueno. Que era mi héroe. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de ese campo de trabajo. Sí. Y conste que llegaste hasta el 2097-2000, porque hay una generación posterior que son unos niños, pero que vienen los Z triplemente revolucionados. Los Z son otro planeta del que algún día hablaremos. Por lo pronto continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Lenny Kravitz. Escuchamos Sunflower. Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Síganos a través de Twitter en @FTiempoExtra y también en Facebook en Tiempo Extra Radio Fórmula @hotmail.com. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Lenny Kravitz. Escuchamos
Everything. Estamos platicando esta noche con Ana Estrada, directora de Brújula Interior. Ella es experta en temas de coaching y de consultoría. Hablamos de cómo integrar a los millennials a la vida laboral. ¿Y por qué los millennials? Porque son los que ahora están justamente saliendo de las universidades, que están demandando estas oportunidades laborales, y entonces se topan con generaciones anteriores, muchas empresas con procedimientos anteriores, y tienen que llegar a un proceso de integración e innovación. Sí. Sí, y bueno, para que los que nos están escuchando tengan claro dónde andan, imagínate este mundo laboral. ¿Qué es lo que va a pasar en una década, máximo 15 años? Que vas a tener por primera vez a un grupo tan diferente como son los millennials, ya ocupando el 50% o más de la fuerza laboral. Pero no van a ser la totalidad. Entonces tú vas a tener en las empresas, lo cual ya está empezando a pasar, pero los porcentajes son los que varían, vas a tener más de la mitad de gente que son millennials, ya los hemos platicado y descrito, pero al mismo tiempo vas a tener a las otras generaciones que tú ya mencionabas, que eran los baby boomers, los X, los Y. Pero XY fíjate que está pasando algo que es las crisis globales económicas están haciendo que personas que ya debían estar retirados y que incluso lo habían planeado estén teniendo que volver porque o perdiste tus ahorros o ya no te alcanza. O sea, esta forma de retiro segura ya no es un método confiable por dos razones: las crisis, y la otra es la expectativa de vida. Tienes toda la razón. Hay personas de 70, 80 años que están trabajando muy activos. Totalmente. Sí. Entonces, ahora, por ahí mete también ese, sí diríamos que es un nicho de personas que tienen esa edad, que están perfectamente funcionales y que no quieren dejar de trabajar. O sea, ya más allá de si tienen la reserva económica, de si aman trabajar y siguen en su total capacidad para hacerlo. Entonces vas a tener a estos, vas a tener a los X, que son los que empezaron todo el proceso de individualización versus la empresa, pero sí veían el trabajo como una forma de, digamos, construir tu identidad laboral y además de tener la posibilidad de tener una actividad que te diera orgullo y estatus social, ¿no? Entonces sí tomaron distancia, ya no soy uno solo con la empresa, ya no me apuesto al bien mayor, pero tenían todavía esta relación. Los millennials, tú decías hace rato que tienen toda esta parte de bueno, me muevo a través de mis redes, ¿no? Funciono desde donde estoy. Entonces tienes desde la gente más estructurada en el trabajo, que cree en los horarios, en el código de vestimenta, en los roles, en la jerarquía, ¿no? Hasta los que fueron tomando distancia, pero todavía pueden leer ese lenguaje, hasta los Y, hasta los millennials, que entonces te van diciendo, oye, no, tú dime qué tengo que hacer, pero no me digas a qué hora llego, ni cómo me he visto, ni... Es más, mándame todo eso a través de mis redes. Por favor, no me des otro mail, yo ni me voy a asomar. Hay empresas e incluso universidades de las que se toman la molestia de generarte tu mail de universidad, que tienen problemas para que los chicos que están ahorita en la carrera entren a ver el mensaje, porque no entran. Entonces, qué orgullo antes de tengo mi mail del MIT, lo guardo. Bueno, eso ni se asoman. Exacto. Entonces, sí se prevé que va a ser un momento de gran diversidad. Ojo que ya está pasando. Yo solo estoy hablando que va a haber un punto en que esto va a ser inminente para aún las empresas que hoy no lo viven, porque cuando tienes la mitad de la fuerza laboral con estas características ya no puedes no verlo, ¿no? Claro. Pero esto que ya está pasando a lo que llama es a la capacidad de construir liderazgos en las empresas que sean capaces de integrar la diversidad. Nos educan mucho, Enrique, diciendo lo que tú eres o lo que a ti te gusta es bueno o parece mejor que lo opuesto. Y este va a ser el momento de decir, no, ¿cómo somos complementarios? Porque vas a tener a los opuestos ahí. Y una forma de hacerlo, que es el tema de la plática, ¿no?, es a través de capitalizar en lo que a todos nos interesa como seres humanos. Y esto es súper interesante porque hay encuestas globales, no de país, no por segmento de industria, sino globales,
que están probando que cuando tú vas y le preguntas a una persona qué es lo que más satisfacción te da en tu trabajo, hay mucha diversidad de respuestas, pero las primeras 4 o 5 son prácticamente las mismas para todas las generaciones. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa para que las empresas vayan entrenando a sus líderes en esto y sean capaces de que el nivel de satisfacción se mantenga, no pierdan talento y luego al interior seas capaz de construir lo que nosotros en Brújula llamamos trabajar a cerebro completo. O sea, gente muy diversa que es complementaria y puede trabajar en estafeta, ¿no? Te entrega estafeta en lugar de te pongo el pie para que te caigas. Claro. Entonces, esas variables son: la primera es el decir, me siento valorado como empleado, o sea, como persona. Sí. Esto no era tan importante para las generaciones antes. Incluso para generaciones que antes no lo vivieron tan importante, hoy hay tal peso puesto sobre la persona que lo están reportando como me interesa muchísimo. El que estén empoderados, ¿no? Es algo que ya no quiero solo seguir instrucciones, déjame opinar o déjame influir o déjame al menos reportarte resultados. Hay un caso muy interesante que habla de que hasta el Pentágono está reentrenando y cambiando el liderazgo de sus jefes, porque antes tú podías decir dispara y si viene una orden de arriba, eso es lo que hace un soldado. Sí. Ahora tienen casos donde la mitad de las balas no han sido disparadas en guerra ahí, ¿no? Ya in situ. Entonces, esto te habla de que al menos tienen que estar convencidos o inspirados. Ya no basta que tú seas mi jefe, pero ni en el ejército, claro, ¿no? La tercera es que estén involucrados, o sea, que me des una idea de cómo construye el pedazo de trabajo que yo traigo a la mesa. Y el último, que es totalmente parte de lo que llamarías inteligencia emocional, que sienta que confían en mí. Es otra vez una característica que tiene que ver conmigo como persona, cómo soy tratada en el trabajo. Entonces, lo más interesante de estas 4 variables es que si tú eres un tradicionalista, un baby boomer, una generación X o un millennial, o a tu punto, la generación Z, empieza a colarse en el mundo laboral de aquí a 15 años, ¿no? Que ellos van a tener todavía algo más que se llama ubicuidad. Ellos ya no registran que su comunicación sea diferente dependiendo de dónde estén, ¿no? Entonces, cuando empiezas a juntar esto, dentro del gran reto laboral que esto implica, es una buena noticia el saber que la parte humana te lo sigue homologando y si le talacheas bien a entrenar en la diversidad, puede seguir produciendo, capaz que hasta de una manera más enriquecida. Muy interesante, porque es entender esos conceptos que no los aprendieron, no los programaron, sino que fueron parte de una realidad en su crecimiento. Tal cual. Si fueran estas computadoras, pues a los baby boomers no les tocaron, ¿no? Sí. A estas generaciones nos tocaron los cerebros centrales con terminales, sí, todo, ¿no? todo centralizado. Inmensas. Y tú nada más y a esta generación les toca su individualidad, interconectados entre individualidades, que es un cambio radical. Pues muy bien, qué buen tema. Gracias por acompañarnos para platicar de esto. ¿Dónde te localizamos? Mira, tenemos una página que es www.brújulainterior.mx y también nos pueden llamar al 55 70 77 95 y estamos como Brújula Interior tanto en Facebook como en Twitter como en cualquier red social hablando del tema. Para que los millennials se consulten. Exacto. Ana, muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche. Ana Estrada, directora de Brújula Interior, experta en temas de coaching y consultoría.